Bien, miremos otros tipos de transferencia de energía como trabajo que vamos a considerar aquí en sistemas cerrados. Uno es el trabajo eléctrico, W sub E, lo vamos a llamar, y el otro es el trabajo de flecha W sub F. ¿Sí? Entonces vamos a mirar la parte izquierda del tablero del trabajo eléctrico, después a la parte derecha del tablero del trabajo de flecha, ¿sí? Y vamos a mirar de dónde sale y vamos a describirlo mediante ecuaciones. Primero que todo, imaginemos un sistema rígido. Estamos en sistemas cerrados. Un sistema rígido, ¿cierto? Paredes que no se mueven. También podemos utilizarlo en sistemas con paredes móviles, ¿sí? Y adentro va a tener una sustancia pura, por ejemplo. Sustancia pura. ¿Sí? Entonces, consideremos una resistencia eléctrica, ¿sí? Un alambre, por ejemplo, de cobre, donde R, pues, la resistencia eléctrica, a la cual yo voy a poner allí una corriente eléctrica, ¿cierto? Una corriente eléctrica es un flujo de electrones, ¿sí? Mediante una terminal positiva a una terminal negativa. La corriente, que la estamos llamando I, no es más que un flujo de electrones, ¿sí? Electricidad, un flujo de electrones. Y entonces, a esa I mayúscula la va a llamar corriente eléctrica, ¿vale? Ustedes le escriben ya corriente eléctrica, que va a estar en amperes. Amperes o amperes, bueno. Flujo de electrones, corriente eléctrica, ¿sí? Que se mueven debido a una diferencia de potencial, ¿sí? A esta diferencia de potencial, que le pongo aquí este símbolo, lo van a llamar ustedes voltaje. No quiero utilizar la B mayúscula porque se confundimos con volumen. Vamos a poner este símbolo al voltaje, ¿listo? No importa, hay algunos libros que lo utilizan. El que ustedes siguen no, pero vamos a utilizarlo en este caso para no confundir símbolos de B mayúscula con, ¿cierto? Generalmente para el voltaje se utilizaba B mayúscula, pero aquí vamos a utilizar esta. Que es electrones, un flujo de electrones que se mueven a través de un potencial por una resistencia eléctrica, ¿cierto? Eso genera un trabajo eléctrico. ¿Para qué se utilizan las resistencias eléctricas? Por ejemplo, para calentar una sustancia pura. ¿Se han visto las peceras? La gente que tiene peces, y hay peces que no pueden aguantar tanto frío, le ponen una resistencia eléctrica, ¿cierto?, al agua para aumentar la temperatura, por ejemplo, a una temperatura constante, y los peces pues se habitúen a una pecera, ¿cierto? Eso es un ejemplo de una resistencia eléctrica. Entonces, si yo instalo en un sistema cerrado una resistencia eléctrica, vamos a describir ese trabajo eléctrico W sub E como cuando C coulombs de carga eléctrica, ¿cierto? Carga eléctrica, se mueven a través de una diferencia de potencial o voltaje. El trabajo eléctrico, entonces, ¿cuál será? Pues el número, los coulombs, que va a ser la carga eléctrica, por el voltaje. Y eso me va a dar en kilojoule, ¿sí? Pero resulta que uno con un multímetro o voltímetro puede leer voltaje, pero carga eléctrica es difícil de medir, ¿cierto? Esa se calcula, más no se mide en una carga eléctrica, como ustedes saben de su física. Entonces hay que buscar otra ecuación con la cual yo pueda expresar el trabajo eléctrico. Listo. Pero yo puedo hablar de un potencial eléctrico siempre que vean un símbolo por un punto arriba, quiere decir que va como tasa de cambio, es decir, como función del tiempo. ¿Cómo así? Que si yo hago el producto voltaje por corriente, eso me da potencial eléctrico. Potencial eléctrico es kilojoule sobre segundo, ¿sí? Porque el puntico quiere decir que va en función del tiempo, o kilowatts, que ustedes saben que un potencial, ¿cierto?, es energía sobre tiempo. Entonces, esta ecuación que acabo de poner aquí, si ustedes quieren calcular un potencial eléctrico, simplemente en una resistencia eléctrica multiplican el voltaje por la corriente, ¿sí? Listo. Pero nosotros necesitamos es como tal una ecuación que me dé el trabajo eléctrico en kilojoule, ¿sí? Bueno, como tal el trabajo eléctrico. Entonces, desde termodinámica nosotros decimos que el trabajo eléctrico es la integral de un estado 1, un estado 2 de el voltaje por la corriente, el producto de voltaje por corriente, por dt, donde t es el tiempo, ¿sí? Porque ustedes ven, si el trabajo eléctrico, si el potencial eléctrico, perdón, lo multiplico por el tiempo, me va a quedar en kilojoules, ¿cierto? Que es lo que yo necesito, un trabajo en kilojoules, o en DTU.
Entonces el trabajo eléctrico lo vamos a definir como la integral de un estado 1 a un estado 2 del voltaje por la corriente por la variación de temperatura. Tiempo, perdón, tiempo. T minúscula, tiempo. ¿Sí? A veces hasta yo me confundo con los símbolos, tiempo. Entonces, ¿de qué va a depender del trabajo eléctrico? Claro, de la resistencia, es decir, de la... Ustedes saben que mediante la ley de Ohm yo puedo calcular corriente con resistencia, ¿cierto? Y voltaje. Entonces, ¿de qué va a depender? De la corriente, del voltaje y de cuánto tiempo yo tenga prendida una resistencia eléctrica. Tiempo, ¿cierto? Si yo desarrollo ese integrante, ¿qué me va a quedar? Que el trabajo eléctrico va a ser voltaje por corriente por la variación de tiempo. ¿Sí? Entonces, este T es tiempo. Bien, y ese producto me va a quedar en kilojoules si hacemos una correcta conversión de unidades. Conclusión, que en sistemas cerrados yo puedo, ¿cierto?, instalar una resistencia eléctrica. Con un voltímetro yo puedo medir el voltaje, o multímetro como quieran llamarlo, y la corriente, que es el flujo de electrones que pasan a través de la resistencia. Y si sé el tiempo, pues claro, tengo que saber cuánto tiempo tengo prendida la resistencia, pues yo puedo calcular el trabajo, ¿cierto?, que estoy dando al sistema cerrado para, por ejemplo, calentar el sistema, aumentar la temperatura de una sustancia pura dentro de un sistema cerrado. Ese se llama trabajo eléctrico. ¿Vale? Listo. Ahora miremos otro trabajo que vamos a considerar aquí, y es el trabajo de flecha. ¿Sí? Hay muchos más trabajos, por ejemplo hay trabajo de resorte, hay trabajo superficial de sustancias, pero aquí, digamos, por facilidad solo consideremos el trabajo de frontera, que ya lo vimos cuando las paredes son móviles, el trabajo eléctrico, ¿cierto?, que ya sacamos la ecuación allí abajo. Ahora consideremos también otro trabajo que es el trabajo de flecha. Miren la parte derecha del tablero, trabajo de flecha, ¿sí? Entonces, ¿qué es el trabajo de flecha? El trabajo de flecha, muchachos, es el trabajo que se realiza como transferencia de energía a través de un eje rotatorio, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes ponen aquí un agitador, ya sea mecánico o magnético, ¿sí?, un agitador, ¿qué estoy haciendo? Por ejemplo, ventilando un sistema o agitándolo, ¿sí?, es a través de un eje rotatorio. Y a ese trabajo W sub F lo vamos a llamar agitación mecánica magnética, ¿cierto?, transferencia de energía mediante un eje rotatorio. Y a ese eje rotatorio lo vamos a llamar flecha. ¿Sí? Lo vamos a llamar flecha. Entonces, fíjense, aquí estoy realizando un trabajo rotatorio, puede ser horario o antihorario, no importa, ¿cierto? Esquematicémoslo acá. Entonces, si yo tengo ese trabajo rotatorio de adentro, estoy agitando como tal la sustancia pura, entonces le estoy dando un trabajo de flecha. Cada vez que da una vuelta, ¿sí?, entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros notamos, esto da una vuelta, por ejemplo. Cuando da una vuelta, pues se supone que se está realizando una fuerza, ¿cierto? Centrípeta, una fuerza. Y yo necesito saber, por ejemplo, el radio, ¿cierto?, del eje. El radio R del eje. También hay que tener en cuenta el número de revoluciones que da el eje. Entonces vamos a llamar n minúscula el número de revoluciones, ¿vale? Listo. Entonces, nosotros sabemos que aquí en el eje rotatorio, en física, ustedes han visto que uno lo estudia mediante el momento de torsión, ¿sí? El momento de torsión, que es un momento de torsión aplicado sobre un eje. Pero vamos a decir que ese momento de torsión para mi trabajo de flecha es constante. Y que yo lo puedo representar como una T, vean que puse la T cursiva para no confundirla con la T de temperatura, o T minúscula de tiempo, ¿sí? Esa T cursiva la vamos a llamar un momento de torsión, y ustedes saben que es un momento de torsión aplicado sobre un eje, pero en este caso va a ser constante y va a ser igual a fuerza por el radio, ¿cierto?, a la fuerza que se le ejerce al eje rotatorio por el radio del eje, ¿sí? Listo. Y eso entonces va a estar en Newton por metro, ¿sí? Bueno. Pero si yo despejo de allí fuerza, porque como vamos a calcular trabajo, entonces fuerza sería el momento de torsión sobre el radio. Y entonces la fuerza me queda en Newton. Vale. El radio del eje. Entonces vamos a decir que cuando n es el número de revoluciones, n lo vamos a llamar n minúscula revoluciones, yo necesito definir el trabajo y lo vamos a definir como la fuerza
por distancia. ¿Pero cuál es la distancia? La distancia es el perímetro del círculo, ¿cierto? Como tal. Si n es 1, por ejemplo, si da una vuelta completa, el eje rotatorio, entonces vamos a decir que el perímetro es el del círculo, ¿cierto? Y ustedes saben que un perímetro de un círculo, perímetro S, ¿cierto? No es más que el ángulo del pi, ¿cierto? Por ejemplo, si da una vuelta es 2pi por el radio, el perímetro del círculo, ¿sí? Entonces vamos a decir, en el caso del eje rotatorio, que el perímetro del círculo, cada vez que da una vuelta, ¿cierto? Entonces tengo 2pi, porque es una vuelta, por el radio, por n, donde n es el número de vueltas, las revoluciones, el número de vueltas. Si n es 1, pues porque una vuelta, si n es pues, un número grande, entonces se multiplica por s pues, para saber cuánto es el perímetro, ¿sí? Como cuánta distancia recorre, como si fuera una rueda. Pero en realidad está girando sobre un eje rotatorio. ¿Vale? Entonces, ahora sí definamos trabajo de flecha. Trabajo de flecha va a ser fuerza por distancia, que es la del perímetro, ¿cierto? Cada vez que da la vuelta, como lo acabo de explicar. ¿Qué es fuerza? Momento de torsión sobre radio. Momento de torsión sobre radio. ¿Qué es ese? Pues la distancia, el perímetro. 2pi radio por n. 2pi radio por n. Entonces, como ven acá se me va radio con radio. ¿Y qué me quedó? Que el trabajo de flecha es igual a 2pi por momento de torsión por n. Donde n es el número de vueltas que da el eje rotatorio. ¿Sí? Entonces, trabajo de flecha ya lo definimos. 2pi por momento de torsión por n. Donde el momento de torsión está en newton por metro. ¿Sí? Porque es la fuerza por el radio. Pero vamos a decir que ese momento de torsión sobre el eje es constante para que pueda aplicarse esto. ¿Vale? Listo. Pero como ustedes han visto, el momento de torsión, o bueno, siempre, este n lo llaman en revoluciones, por ejemplo, por minuto. Es decir, yo puedo expresar esa n punto, que es el número de vueltas por segundo o por minuto. Entonces vamos a llamar a esta n revoluciones por minuto, ¿sí? Porque es que en realidad cuando uno tiene un eje rotatorio uno no dice dio 2 vueltas, dio 3 vueltas, no, dio tantas revoluciones por minuto. Entonces uno habla desde un potencial de flecha. Y el potencial de flecha, entonces sería en términos de potencial, es decir, ya no trabajo de flecha, sino potencial con el puntico arriba, ¿cierto? Entonces sería la misma ecuación, 2pi por el momento de torsión por el número de revoluciones por minuto, y en este caso estaría en kilowatt, porque es un potencial. Porque es el número de vueltas, revoluciones por minuto, o sea, va en función del tiempo. Y los minutos yo los paso a segundos. Pero si lo pongo aquí en términos del número de vueltas, entonces estaría en kilojoule porque es trabajo. ¿Sí? Es trabajo de flecha. Si le pongo el puntico, entonces ya reemplazo el número de vueltas por las revoluciones por minuto o revoluciones por segundo, no importa. Pero este n punto quiere decir número de vueltas en función del tiempo, que es como más uno ve en los motores, ¿cierto? Número de revoluciones por minuto, número de revoluciones por segundo. Entonces, como pueden observar, ya vimos algunas ecuaciones que tienen que ver con trabajo eléctrico, voltaje, corriente, tiempo, trabajo de flecha, 2pi, ¿cierto? Que quiere decir una vuelta, por momento de torsión por número de vueltas. También vimos potencial eléctrico, que no es más que el voltaje por corriente. Y también vimos potencial de flecha, que no es más que 2pi por momento de torsión por el número de revoluciones por minuto o revoluciones por segundo. Estas ecuaciones las vamos a utilizar cuando hagamos balances de energía en sistemas cerrados, porque es que a veces, ¿cierto? En sistemas cerrados se instala una resistencia eléctrica, se pone un sistema también, un eje mecánico o un agitador magnético. Ustedes conocen los agitadores magnéticos que uno pone en un laboratorio, ¿cierto? Encima de una plancha de agitación uno pone un agitador magnético y él empieza, ¿cierto? Empieza a rotar sobre su propio eje.
Eso es un trabajo de flecha. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta W sub F, trabajo de flecha, W sub E, trabajo eléctrico, cuando se instalan sobre un sistema cerrado.